A ver, no tengo nada en contra de las ideologías en sí, más allá de la carencia de datos concretos o información que acredite un caso u otro, ya que las ideologías frecuentemente usan más las emociones que los hechos. Es decir, no señalo a la ideología como un problema, señalo la actitud y las acciones de los seguidores como los principales factores. De cualquier manera, quiero hacer énfasis en que desapruebo lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Así que, al mismo tiempo que defiendo tu libertad de expresión, ejerzo mi libertad de expresión también. Por lo tanto, aquí voy a compartir un punto de vista respecto a la situación actual de los movimientos sociales. Quisiera primeramente aclarar, tal como lo hice en la introducción de este video, que no tengo intenciones ni de ofender, ni de insultar, ni de denigrar a nadie. Creo genuinamente que todos valemos por igual en esta vida. Comencemos por establecer entre nosotros una definición del fanatismo. Según la Real Academia Española, el fanatismo es un apasionamiento y una tenacidad excesiva en la defensa de ideas, opiniones o creencias. Las características del fanatismo son intransigencia, intolerancia, obstinación, extremismo, radicalismo, sectarismo, exacerbación, exaltación e incondicionalidad. Esto mismo se pudo ver reflejado en épocas anteriores, claro que más enfocadas a la religión, como por ejemplo está el caso Calas, sucedido en 1762. En esos tiempos el fanatismo religioso era muy fuerte. Lo que sea que fuese considerado como herejía, ameritaba un castigo ejemplar, según lo viese la iglesia, el clero o lo que la gente seguidora de dicha religión pidiera como acto de justicia. Jean Calas, un protestante francés, fue injustamente condenado, torturado y ejecutado como castigo por el supuesto asesinato de su propio hijo para evitar su conversión al catolicismo, aunque en realidad su hijo se había desuscrito de la vida con una cuerda y no había ninguna evidencia que señalara directamente al padre de su muerte. De hecho, se sabe que la habitación donde el hijo se desuscribió de la vida no tenía signos de violencia, forcejeo ni desorden. No había golpes, rasguños, quemaduras ni hematomas. Además, el padre ya estaba viejo y su hijo era fuerte y joven, lo que hacía dudar aún más de que el padre hubiese asesinado a su propio hijo con violencia o de que lo hubiera obligado a cometer su acto final en la cuerda. Aún ante la carencia de evidencias y a pesar de las claras contradicciones, Jean Calas sufrió una muerte dolorosa, culpado de un crimen que no cometió. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las ideologías? Bueno, primero que nada, no específicamente con las ideologías, sino con el fanatismo que se suele tener respecto a las ideologías actuales o movimientos sociales de hoy. Y me perdonarán, pero tengo que poner como ejemplo en este video una de las ideologías que hace más ruido. Tengo que referirme al feminismo y lo intentaré hacer con el mayor respeto. Ahora, continuando con el tema, la religión siempre debió suponerse que fuese sinónimo de paz o un medio para buscarla. Sin embargo, la gente tomaba actitudes contrarias a la religión que profesaban, y en cuanto se presentaba algo que no coincidía con su fe o creencias, pasaban de ser hijos de Dios a ser el mismo diablo por la forma en que excluían o castigaban a alguien por pensar diferente. Lo mismo sucede con ciertos movimientos e ideologías de hoy, los cuales se suponen ser sinónimos de igualdad, tolerancia, paz, justicia, entre otros valores más. Sin embargo, los fanáticos toman actitudes contrarias a estos supuestos sinónimos, argumentando y señalando únicamente la culpa de un porcentaje de, por ejemplo, hombres que han cometido delitos o crímenes contra las mujeres. El filósofo François-Marie Arouet, también conocido como Voltaire, indignado al estudiar este caso de Jean Calas, escribió su famoso Tratado sobre la Tolerancia en 1763, como una crítica a los católicos de esos tiempos, pero en general también como una crítica a cualquier religión que presentase los mismos síntomas de intolerancia y crueldad. No es a los jueces a los que acuso. Sin duda no han querido asesinar jurídicamente a la inocencia. Imputo todo a las calumnias, a los falsos indicios mal expuestos, a los informes de la ignorancia, a los errores extravagantes de algunas declaraciones,
a los gritos de una multitud insensata y a ese fervor rabioso que quiere que quienes no piensan como ellos sean capaces de los mayores crímenes. No se puede negar que existe ese mismo fanatismo con los mismos síntomas en los que se le culpa al hombre de absolutamente todos los males que ha sufrido la mujer o que sigue sufriendo, sea de manera directa o indirecta. Así como tampoco se puede negar que durante ciertas épocas sí existía cierto nivel de machismo que colocaba a la mujer en un lugar más bajo que el hombre en muchas ocasiones. Ambas cosas son innegables. Sin embargo, a día de hoy se usa el pasado como excusa para poder ejercer un tipo de venganza o cobro de deudas generacionales a favor de la mujer, en el cual se buscan mayores beneficios y protecciones legales a comparación de los hombres, convirtiendo así los derechos excedentes en privilegios no admitidos en voz alta. Es decir, se busca de manera sutil invertir los papeles, voltear la tortilla, cambiar las tornas o como sea que se le pueda conocer a dicho sentido. No hay nada de malo en buscar igualdad de derechos, libertades y oportunidades. Apoyo la idea de que todos deberíamos tener tales cosas como aseguradas en una civilización tal como la que vivimos hoy en día. Sin embargo, el fin no justifica los medios, y por lo tanto, la forma en que se busca dicha igualdad, que en el caso del fanatismo sería más bien privilegios, es una forma contraria a la idea que se viene profesando, puesto que se supone que la ideología en cuestión debería buscar la paz, la igualdad y el respeto. ¿Por qué ser violentas para con quienes opinan diferente? ¿Por qué vandalizar y dañar tu propia ciudad como protesta, si una de las principales quejas es la inseguridad y el estado de las calles? Y peor aún, si se dice que los hombres son los violentos, los irracionales, los delincuentes, ¿por qué entonces actuar como supuestamente actúan los hombres? ¿O a eso se refiere ser iguales las mujeres y los hombres, es decir, actuar igual de violentas, igual de irracionales, igual de delictivas, o es que solamente las fanáticas lo hacen? Cuando hay manifestaciones que utilizan bombas Molotov, pues esto no se puede permitir. Tampoco creo que sea justificable la violencia hacia las mujeres policías. Yo pregunto, ¿quién está de acuerdo con esto? ¿O se puede justificar que una mujer que haya sido violentada pueda prenderle fuego a las mujeres policías? ¿O que las mujeres policías no son mujeres, que también han vivido en su vida problemas de acoso, de violencia? A mí también me gustaría que se debata sobre esto. Si las mujeres policías deben ser quemadas, como trataron de hacerlo ayer, y si eso no es violencia de género. Fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional. Fue un acto de provocación abierto, ¿sí? Descarado. No era una manifestación en el centro del Zócalo con un templete donde hablan las mujeres, ¿no?, pidiendo respeto, que se castigue el machismo, que no se permitan los crímenes a las mujeres. No. Era martillo y marro, y gasolina y fuego. Y si solo las fanáticas lo hacen, y así hay excepciones entre las mismas mujeres, la excepción no rompe la regla de que una feminista es por lo general pacífica y justa. Debido a esto, si una mujer es fanática, no significa que todas las feministas lo sean. Entonces, lo más seguro es que las demás feministas son pacíficas y justas. Me parecería un pensamiento correcto. Sin embargo, y por otra parte, si solo los misóginos cometen actos de violencia contra la mujer, hay excepciones entonces entre los hombres por la misma razón que el supuesto fanatismo lo tiene en la ideología feminista. Entonces, la excepción aquí tampoco rompe la regla de que un hombre es por lo general pacífico y justo. Debido a esto, si un hombre es misógino, no significa que todos los hombres lo sean. Por lo tanto, lo más seguro es que los demás hombres sean pacíficos y justos. Algo muy parecido nos platica Hannah Arendt en su libro Sobre la violencia, hablando sobre el racismo, diciendo que el todos los blancos son culpables no es solo un peligroso disparate, sino que constituye también un racismo a la inversa y sirve muy eficazmente para dar a las auténticas quejas y a las emociones racionales de la población afroamericana una salida hacia la irracionalidad, un escape de la realidad. Podríamos decir que lo mismo sucede entonces con todos los hombres son culpables y que es una locura porque es un machismo a la inversa, es decir,
un embrismo, y sirve muy eficazmente para dar a las auténticas quejas y a las emociones racionales de la población femenina una salida hacia la irracionalidad, un escape de la realidad. Porque son hombres, tienen nombre y son hombres. Si por acaso llegas a considerar incómodo esto de que la mayoría de los hombres son pacíficos o que no son machistas o misóginos, como de hecho acordamos respecto a las feministas, entonces sugiero detenerse a reflexionar seriamente sobre si realmente existe un fanatismo en la ideología feminista. Voltaire, por su parte, en el mismo tratado sobre la tolerancia, nos invita a lo siguiente: el abuso de la religión más santa ha producido un gran crimen. Interesa, por tanto, al género humano examinar si la religión debe ser caritativa o bárbara. En nuestro caso, nos interesa examinar si el feminismo debe ser pacífico y justo, o violento y desigual. Y si el feminismo busca que los hombres cambien su supuesto comportamiento hacia las mujeres, deberían entonces ser ellas quienes muestren el ejemplo de cómo debería comportarse alguien correctamente, según su propia moral y ética igualitaria, respetuosa, pacífica y justa. A menos que el feminismo no busque esto. Si alguien pide tolerancia, tiene que ser tolerante. Si alguien pide respeto, tiene que respetar. Si alguien pide justicia, tiene que ser justo. Si alguien pide paz, no debe ser violento. Médico, ayúdate a ti mismo. Así ayudas también a tu enfermo. Sea tu mejor ayuda que él vea con sus ojos a quien se sana a sí mismo. Incluso Ayn Rand, por su parte, advierte el peligro y uso que se le puede dar a una ideología como excusa o justificación para realizar daños o perjuicios a personas inocentes. Una moralidad que no puede ser practicada es una cobertura ilimitada para cualquier práctica. Es así que una ideología puede ser usada, por ejemplo, para vandalizar calles o dañar propiedad pública y propiedad privada, lo cual es por ley un delito. No es coherente exigir que se cumpla la ley mientras la estás rompiendo. Who killed Hannibal? Y sé que algunos pensarán, solo se daña propiedad del gobierno, y son monumentos que valen poco a comparación de las víctimas que sufrieron. Y es cierto, los monumentos son meramente simbólicos y un legado de aprendizaje histórico que se guarda con cariño, pero que se olvida con facilidad. Pero al final de cuentas, es nuestra ciudad. Ahí vives tú, ahí viven ellas, ahí viven ellos, y en resumen, todos nosotros. Y si tan solo se tratase de daños a propiedad del gobierno, la cosa sería incluso más entendible. Sin embargo, existen las evidencias de daños a propiedad de personas muy posiblemente inocentes y que pudieron haber apoyado al movimiento o a la ideología, de no ser porque dañaron su lugar de trabajo, su auto, o porque lo golpearon o porque lo pintaron de algún color. De esta manera, el público que no ha sido convencido por la ideología o que incluso tenía buena opinión sobre el feminismo, lo ve algo así como: oye tú, apóyame a que haya más seguridad y justicia, pero primero déjame ofenderte, golpearte y humillarte para que puedas convencerte de que buscamos algo bueno para todos.